Las dos bobinas, bueno, ahora el sistema trifásico va a ser las mismas piezas polares, un generador con unas piezas polares, bien elemental el generador. Y acá vamos a la otra pieza polar. Acá está. Un corte. Un rotor. Y ayer habíamos puesto una bobina a 90 y otras a 0. Y ahora vamos a colocar 3 bobinados. Acá voy a colocar uno. Acá voy a colocar otro bobinado. Y vamos a poner otro bobinado. O sea que voy a tener 3 bobinas que se están moviendo adentro de este campo. Y me van a generar 3 tensiones. Me van a generar 3 tensiones que van a estar desfasadas 120 grados una de la otra. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas muchachos. noches. Buenas noches, ¿qué tal? Entonces, lo que vamos a tener es vamos a suponer que hay un momento, las 3 bobinas están 120 grados separadas. 3 bobinas dispuestas a 120 grados una de otra. Entonces, Profe, cuando habla del desfasaje de la tensión generada por cada una, ¿no? Acá no claro, es de la tensión claro, con la corriente, acá entre tensiones están desfasadas. claro, acá ahora lo voy a dibujar, por ejemplo, la bobina azul, y voy a poner de que yo empiezo a ver, acá es un color verde, ¿no es cierto? Tengo una bobina azul, una bobina verde y una bobina negra. Entonces voy a suponer de que yo arranco mi secuencia cuando estoy en esta posición yo, y empiezo a contar el tiempo de acá. O sea, la primera bobina que se va a estar moviendo va a ser la bobina celeste. ¿Y entre qué valores voy a tener? Las tensiones son iguales, por eso es un sistema balanceado. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener por acá, vamos a suponer el valor máximo positivo. Y acá el valor máximo negativo. Bueno, ¿qué va a ocurrir? La primera bobina, para el tiempo cero, se acuerden que acá nosotros tenemos, sobre este eje podemos graficar tiempos, podemos graficar ángulos en grados, ángulos en radianes, y hasta en lugar del tiempo en segundos, como omega es 2pi por f y omega, yo hago el desplazamiento angular como omega por t, que es el desplazamiento angular, también en algunos gráficos puede estar en función de omega, de la pulsación. Bueno, entonces voy a tener la primera onda, que va a ser mi primera sinusoide, hasta su valor máximo.
Entonces, acá yo tengo mis 180 grados, yo acá tengo pi. Acá estaría pi sobre 2, o sea que a partir de este momento, más o menos, vamos a suponer por acá, esta sería la bobina que la voy a llamar la bobina R, de la fase R. La bobina verde, entonces, la voy a llamar mi bobina S, la fase S. Bueno, entonces voy a tener acá, que acá tengo 120, o sea que arrancaría por acá. Bueno, vamos a ver cómo queda el dibujo. No es muy feliz dibujar esto, pero bueno. Esta pasaría por acá. Más o menos, bueno. Y después, por último, tengo la que diría la T, la que pasa por acá. Primero arranqué con la R, después vino la S y después vino la T. ¿Y a dónde va a estar? La T va a arrancar por acá, por los 240 grados. O sea que va a ser una cosa de este tipo. Bueno, yo la voy a representar como fasores, no la voy a dibujar de esta manera, porque, como dijimos, esto se complica, pero esta que está acá va a estar 120 con respecto a esta va a estar con 120 con respecto a la R, y la última va a estar en 240, ¿no? Porque es lo que me da el desfasaje. Esto sería el comportamiento que tenemos acá. Esta sería la S y esta sería la T. Este comportamiento que hay acá sería el mismo de que si yo dibujo 3 generadores, porque el dibujo que se hace es ese, en circuitos, en análisis de circuitos o electrotecnia, es dibujar cada una de esas fases, de esas bobinas, en realidad como generadores, pero se la dibuja ya con el desfasaje, ya se esquematiza así. Entonces puedo pensar de que esta que está acá es la fase R, en verde esta es la fase S, y esto que está acá, bueno, que la fase T. O sea que lo que yo tengo acá, las tensiones que estarían generadas, si yo lo veo en forma independiente, sería como, por ejemplo, escribir que la que está acá en azul, esta sería UR, la bobina UR, tiene principio y tiene fin, la bobina UR, esto es R, a este lo puedo llamar R', y esta será la tensión R'. A la bobina S, esto sería S' y esto sería R, y la bobina T la tendría donde tengo T' y tengo T. Estas serían las tensiones que se generan, que es lo que tengo acá. Acá tengo la fase T, tengo la fase R y tengo la fase S. Y están desfasadas 120 grados. Entonces, ahí puedo poner de que si esta es R, esta que está acá sería R', esto que está acá sería S', esto que estaría acá sería T', yo los conecto
las conecto, ¿por qué? Porque el generador yo lo puedo conectar en estrella o en triángulo. Lo que ocurre es que si quiero tener tensiones simples o tensiones entre fase y neutro y tensiones compuestas o tensiones de línea, las bobinas del generador, las voy a disponer en estrella. Por lo tanto, estos puntos que yo marqué acá, que eran los fines de la bobina, que eran T', R', S', en realidad van a estar conectados y van a estar conformando lo que nosotros llamamos el neutro. Y este punto también lo referencio a tierra. O sea que, viendo con el caso del sistema como dijimos, del sistema trifásicos, yo voy a tener tensiones simples y tensiones compuestas. Otra forma de esquematizar esto sería dibujándolo, como las bobinas que representé acá, lo que representé acá, en formas de bobina sería, pongo una bobina, la otra, acá ya tengo, a esta yo la llamé, ahí arriba la llamé R, acá le puse R', ahora las conecté, acá es S' y esta es S, y esta es T, y esta es T', pero yo ya las conecté, y acá conformé mi neutro, o sea que estos finales de bobina ya los puedo identificar como si fuera el neutro. Y es lo que tengo acá. Entonces voy a tener las tensiones, que voy a tener una tensión vamos a tener acá, que esta va a ser una tensión de fase. Entonces podemos ponerle una tensión simple, o generalmente se le llama de fase, y vamos a tener una tensión compuesta. Por ejemplo, esto la estoy sacando de acá, ¿no es cierto? Entre R y el neutro estoy sacando esta tensión. Y si me conecto acá con S, voy a tener una tensión que la puedo llamar de línea o una tensión compuesta. Tensión de línea o compuesta. O entre fase y fase también. ¿Qué tensión tenemos entre fase y fase? Bien. Se puede conectar en triángulo estas tres bobinas. Si las conecto en triángulo, no voy a tener, si yo pongo acá en este extremo, pongo esto que está acá sería la bobina R, perdón. Entonces acá en el extremo tendría R'. Después coloco la otra bobina que sería la S.
Entonces, de este lado, para la S, tendría. Y por último, la T. S, ¿no es cierto? Bien, y lo único que tendría serían tensiones compuestas. Y tendría las distintas fases. Tendría la fase R, la fase S, bueno, las cambié acá las bobinas, y la fase T. Acá como lo dibujé me quedaría RST. O sea, lo que hice acá las conecté en inversa. Esta tendría que haber sido la T, la que puse acá abajo, para que me quede RST. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se usa para el generador? Este tipo de conexión. Y en un circuito eléctrico se simboliza el sistema trifásico con esta denominación que hay acá y los 3 generadores. Bien, vamos a ver un poco entonces cómo son ese sistema de tensiones trifásicos. Vamos a Era la ver. antigua Ítalo, ¿no, profe? La de conexión triángulo, la que tenías 220, 3x220, ¿no? La compañía vieja. La compañía vieja, sí. Pero eso hace mucho, ¿no? Hace la Hace Ítalo. mucho. Esos 220 es que, sí, hasta hace un tiempo todavía había, por ciertos barrios, conexiones todavía sin neutro. Esos 220 que se registraban en un toma, eran 220 que se podían usar con electrodomésticos, ¿no? El tema era que era trifásica. Sí, sí. Sí, sí. Yo te digo que cuando yo terminé la secundaria, creo que ya la Ítalo, no sé si estaba la Ítalo. En los 90 se dejó de. Cuando vino Edesur, Edenor, cuando dividieron, ahí se terminó no sé si todavía funcionaba, digamos, la empresa, pero que todavía en lo que es la zona de Almagro, algunas zonas de Palermo, todavía se encontraba, no había neutro, entonces uno cuando iba a medir, decían los que estaban laburando, se encontraban con Sí, 220 y era trifásica, era no, trifásica. no había neutro, todo era fase. Hay todavía servicio de 3x220. Está bien, está bien. ¿Dónde es ese servicio de 3x220? Yo sabía de Almagro y Palermo, algunos lugares, y no sé otros lugares acá en Capital. En provincia no sé, pero acá en Capital, en Almagro, gran parte. A ver, el dato aquí. En Uriburu y Santa Fe. Mira, acá Néstor me dice que todavía hay un servicio de 3x220 en Uriburu y Santa Fe. Bueno, es así. Bueno, lo más común actualmente es encontrar 380. Y entonces lo que vamos a hacer es, en esto que está acá, vamos a ver cómo se generan estos 380. Pero ustedes recuerdan, vamos a ir a viajar a la primera clase. Ustedes se acuerdan con el sistema bifásico lo que habíamos hecho, ¿no? ¿Mm? En el sistema bifásico teníamos estas dos tensiones simples acá. Estas dos tensiones simples. Acá tenía la otra. Y después por acá las diferencias de potenciales que había entre estos dos extremos, obtenía la tensión compuesta. Bueno, acá es lo mismo. Acá es lo mismo. Con la diferencia de que este triángulo que nosotros obteníamos en el sistema bifásico, ahora vamos a tener otro tipo de triángulo.
y vamos a ver lo que es las tensiones y a lo que se llama el triángulo de tensiones en un sistema trifásico. Entonces vamos a poner tensiones en sistema trifásico. Sistema de tensión en sistema trifásico. Y para hacer eso vamos a analizar, vamos a hacer este dibujo donde tengo los tres generadores que me están representando a las tres fases, conectados en un punto común. Lo simbolizo así. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dibujar las tres tensiones, las que yo tenía, que era URN. Vamos a poner acá bien el neutro. Esta será UTN. Esta es URN. Y la última es USN. Bueno, van a estar separadas estas tres tensiones, 120 grados, van a estar separadas 120 grados, por lo tanto, vamos a imaginar que tengo un eje acá de referencia para no seguir enchastrando el dibujo, y voy a marcar las tensiones correspondientes. Pero vamos a ver a dónde ubico la primera. Voy a ubicar la primera acá, que va a ser la primera que dibujamos, que era URN. Vamos a ponerla acá. Y separada, esta va a ser URN. Entonces acá le puedo poner que esta es fase R y acá URN. Puedo simbolizar acá el neutro. Y esto está girando en este sentido. Esta es la pulsación. A 120 grados vamos a tener la fase S. Entonces, más o menos, fase S estaría más o menos por ahí. Más o menos a la misma distancia. Ahí, más o menos. Esta sería la S. Entonces, acá tengo URS. Y por último, a 120 de S, a 240 de R va a aparecer la fase T. Y todo esto está girando al mismo tiempo. Y acá tengo la relación de las tensiones